Lo primero que debemos recordar es que Olmedo López no es un acusado cualquiera, no es un testigo cualquiera, es un testigo de Estado que decidió hablar cuando todos callaban, que devolvió recursos de los recursos que se apropiaron, que ha pedido perdón y sobre todo que ha puesto en evidencia una red de corrupción estructural en el corazón del Estado. Y su colaboración, como lo ha dicho la Corte, ha sido una colaboración eficaz, ha sido una colaboración seria, estructural, en donde ha entregado pruebas documentales, sus testimonios, pruebas periciales y ha permitido, en primer lugar, abrir procesos en contra de ministros, congresistas y contratistas. Y esta colaboración, pues ya la semana pasada, fue avalada por un juez en un principio, a través de un principio de oportunidad que delimitó con claridad los alcances y los compromisos que Olmedo López asumió con la justicia. Y entre esos compromisos, cabe aclarar que Olmedo López y la Fiscalía no se incluyó al senador Trujillo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ahora lo cita a declarar en el proceso en contra del senador Carlos Trujillo y es importante decirlo con toda transparencia. Ese proceso no hace parte de la matriz de colaboración ni del principio de oportunidad aprobado por un juez de control de garantías la Sí, semana pasada ni por la Fiscalía. claro, es decir, aquí hay una citación, pero ustedes ya firmaron un principio, ustedes ya obtuvieron un principio de oportunidad y dentro de ese acuerdo que llega a la justicia y Olmedo López no está en ninguno de los reglones el señor Carlos Andrés Trujillo, ¿correcto? Sí, efectivamente, el señor Olmedo López declaró en ese marco, en esos múltiples interrogatorios que se adelantaron en la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía consideró, como consideró en otros eventos, que no se enmarcaba en una situación delictiva y por lo tanto no lo incluyó dentro del principio de oportunidad. Ok, es decir, dentro de esos interrogatorios en alguna de las preguntas se lo habrá mencionado, pero no lo vieron como algo delictivo, ¿correcto? Sí, Olmedo López declaró frente a lo que conocía de los hechos de los interrogantes que pudo tener la fiscalía, y la fiscalía determinó que no eran hechos delictivos o que no se adecuaban a conductas típicas y por lo tanto no lo incluyó en el principio. Así lo hizo también, por ejemplo, en el caso del secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, en donde el señor Olmedo López aportó pruebas, aportó elementos probatorios, y narró hechos que para él podrían haberse considerado delictivos, pero que la fiscalía no tuvo en cuenta, como en el caso también de Practimas, en donde a través de esta empresa se pidió un préstamo para aportar a la campaña del presidente Petro. En este sentido, como no está incluido dentro del principio de oportunidad, Olmedo López va a comparecer como un testigo normal, como un ciudadano normal. Ahora, y no bajo el marco del acuerdo que se tiene con la Fiscalía. Pero esto hay que dejar algo muy claro. La Constitución reconoce un derecho irrenunciable, que es a la no autoincriminación. Es Ujú. decir, esto no es evadir a la verdad, pero sí es actuar dentro del límite de la ley. Y esto significa que Olmedo responderá con respeto las preguntas, pero cuando alguna pregunta de esta lo pueda comprometer, podrá ejercer su derecho constitucional a guardar silencio, y cualquier aporte nuevo deberá ser canalizado por la Fiscalía con garantías, porque lo pactado pues debe respetarse. Es decir, si hay algo nuevo que se pueda aportar, Sí. deberá hacerse a través de la Fiscalía, a través de un nuevo preacuerdo. Claro, porque entonces si no se cumple con ese principio de oportunidad, entonces podría el señor Olmedo López quedarse de por vida hablando en contra de uno y otro, depende de las citaciones que haga la corte, Claro, ¿correcto? ahora, lo que tú dices es totalmente cierto, porque entonces no podría el testigo sujetarse siempre durante, de manera imprescriptible o durante 15, 20 años, 30 años, para que lo llamen en cualquier proceso como testigo, sino debe ser bajo el marco del principio de oportunidad. Y en lo demás servirá como un testigo normal y podrá ejercer frente sus derechos, sus garantías de no autoincriminación, porque lo contrario sería casi que tener un rehén ahí como testigo y siempre llamándolo a todos los procesos, así no está incluido dentro del proceso de colaboración.
Claro, es decir, abogado, que este es el mismo caso, como usted lo mencionaba, del secretario de Transparencia Andrés Hidárraga, de la senadora Marta Peralta, que justo hace poco conocimos los chats que publicó Blue Radio, donde pues evidentemente hay unas pruebas en contra de la senadora Marta Peralta, el caso de Practimax. Estamos hablando de una situación similar en donde ya no se incluyó dentro de ese principio de oportunidad, independientemente de que se haya mencionado en esas audiencias, ya hoy en día se firmó una cosa y eso es lo que se debe cumplir, ¿correcto? Exactamente. Si él ejerce su derecho a guardar silencio en esa diligencia, pues no podrá considerarse un incumplimiento al principio de oportunidad, porque él tiene el principio de oportunidad está estructurado bajo dos causales, que fue hablado la semana pasada. La primera causal es la causal número cuarta, que establece que él va a dar información que permita desarticular estructuras criminales como ya ha pasado, en donde haya más de 15 imputaciones, donde hay más de 10 personas con medidas de aseguramiento, entre ellas ministros, congresistas, contratistas, altos funcionarios, y donde ya hay procesos de colaboración, otros principios de oportunidad y otros preacuerdos donde estos ya han aceptado responsabilidad. Y otros pues se encuentran prófugos de la justicia. Y la otra causal es la causal quinta. En esa causal quinta, Olmedo López se comprometió específicamente a declarar en contra en los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia y en los procesos que se adelantan a través de la Fiscalía en la Ley 906 a ir a declarar en juicio y a sostener ciertos hechos que manifestó a la Fiscalía de la misma forma. Es decir, objetos o procesos que están ajenos a este marco del principio de oportunidad, pues romperían el principio de oportunidad y pondrían en riesgo también al testigo. Y pondrían en riesgo en el sentido de que cualquier cosa que Olmedo López pueda decir en uno u otro proceso que no esté dentro del marco del principio de oportunidad, pueden utilizarlo en contra de él, y eso implicaría que pusiera en riesgo o colocar en riesgo estos otros procesos de colaboración. Es por ello que además podría autoincriminarse dentro de estos otros procesos. Entonces sí es importante que entendamos que el principio de oportunidad enmarca un compromiso de 27 personas, que es su matriz de colaboración, entre ellos a Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, exministro Luis Fernando Velasco, los expresidentes del Senado y de Cámara, Iván Name y Andrés Calle, y los 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público, más la senadora Marta Peralta y el senador Julio Elías Chávez, entre otros contratistas y otros funcionarios de la entidad.